Me llamo Tania, y acababa de cumplir 22 cuando me titulé en Administración de Empresas. Durante toda la carrera, tuve la suerte de vivir en el departamento viejo de mi abuela Lucha. Bueno, técnicamente ya era de mi papá, Roberto, porque él lo heredó cuando mi abuela falleció 3 años atrás. Yo solo pagaba los servicios y el mantenimiento, y eso lo sacaba trabajando medio tiempo como mesera en la trattoria de Luigi, un restaurante italiano a 2 cuadras, por el rumbo de Plaza Satélite. No era fácil. Hubo muchísimas noches en las que llegaba arrastrando los pies, con las piernas cansadas de andar de mesa en mesa, y todavía me faltaban horas de estudiar para exámenes o de entregar trabajos. A veces salía bien de propinas y a veces apenas, pero aún así lo saqué. Porque así le hace la gente responsable, ni modo. La cena de graduación en casa de mis papás empezó perfecta. Mi mamá, Patricia, se lució con la comida como siempre. Hizo arroz, pollo en salsa, frijoles, una ensalada bien hecha y, de postre, un pastel de 3 leches. Mi hermana menor, Paola, que en ese momento tenía 17, no paraba de hacer bromas de que me iba a extrañar porque ya no iba a estar para ayudarle con la tarea y con los trámites de la escuela. También fueron algunos familiares. La tía Sandra, el tío Raúl, mis primos Miguel y Jennifer, a quien todos le decimos Jenny, y mi abuela Rosa, la mamá de mi mamá. Todos me felicitaban. Contaban historias de cuando ellos estudiaron, y por un ratito sentí eso, como si todo estuviera en orden. Pero cuando se fueron los demás, el ambiente cambió. Mi mamá se aclaró la garganta con ese modo suyo, el mismo que usaba desde que yo era niña, justo antes de soltar algo incómodo. Se me apretó el estómago de inmediato. Ese sonido nunca traía nada bueno. Tania, mi amor. Empezó con una voz rara, demasiado formal. Ahora que ya te titulaste, tenemos que hablar del departamento. Me acuerdo que dejé mi taza de café con cuidado. La cerámica hizo un clink contra el platito, y en el silencio se oyó exagerado. ¿Del departamento? ¿Qué pasa? Pues mira, dijo ella, acomodándose en la silla como si ya lo tuviera ensayado. Si quieres seguir viviendo ahí, ya vas a tener que pagar renta. Sentí como si me hubieran echado agua helada. Justo ese día, en mi cena de graduación, mi papá se quedó callado. De pronto, muy interesado en su café, Paola se hizo la ocupada con el celular, pero yo veía que estaba al pendiente, nada más haciéndose. Ya veo, dije. Pero mi voz salió más chiquita de lo que quería. Agarré mi vaso de agua y me tembló la mano tantito. Mi mamá empezó a explicarme los términos. Así, bien práctica, como si estuviera hablando de pagar el gas. Me dijo que me iba a cobrar por debajo de lo que andaban cobrando en la zona. Precio de familia, le llamó, con una sonrisita apretada. Aún así, era un golpe. En mi cabeza hice cuentas rápido y me cayó la realidad encima. Con lo que ganaba medio tiempo en el restaurante, no iba a alcanzar. Necesitaba una chamba de tiempo completo. Y rápido. Entiendo, solté al final. ¿Por qué? ¿Qué más decía? En un sentido tenían razón. Ya no era estudiante, ya era adulta. Y los adultos pagan lo suyo. Pero el momento se sintió cruel, como si no me pudieran dejar disfrutar ni un día antes de regresarme a la realidad. Esa misma noche, ya en el departamento, me tiré en la cama y me puse a buscar vacantes en el celular. En Luigi no podían darme tiempo completo. Entonces me enfoqué en algo más estable. Me repetía que tenía que pensar con la cabeza fría. En lo práctico, no en el coraje o en lo lastimada que me sentía. El año siguiente se me fue volando, pero no bonito. Fue un año de trabajo, depósitos, de ajustarme a la vida de verdad y a eso de pagar renta. Conseguí un puesto decente en una agencia de mercadotecnia por Polanco, como coordinadora de cuentas en un puesto de entrada. No era glamoroso, no era como lo pintan en redes, pero pagaba la renta y me dejaba un poquito para ahorrar. Cada mes le hacía transferencia a mi mamá, puntual. Muchas veces hasta le mandaba tantito extra para los servicios, aunque ella nunca me lo pedía. Yo quería demostrarles que podía, que era responsable, que no iba a fallar, y, aunque no me lo decía en voz alta, una parte de mí todavía estaba tratando de ganarse su aprobación. Paola iba al departamento de vez en cuando, casi siempre cuando necesitaba algo, que si le ayudaba con la solicitud para la universidad, que si quería revisar mi closet, que si le daba un consejo para un niño que le gustaba. Yo la veía cambiando, más distante,
más secreta. Sus visitas ya no eran para convivir. Eran para ver qué sacaba. Paola siempre fue la bebé de la familia. La consentida. Mis papás la traían entre algodones. A mí me exigían. A ella la dejaban. A mí me hicieron trabajar desde la universidad. A ella, ni de chiste. Yo trataba de no amargarme, pero sí me daba coraje. Por esa época empezó a salir con Diego. Él era 1 año mayor que ella y trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónicos en una plaza. La primera vez que Paola lo llevó al departamento, no me impresionó. No se veía mala persona, pero algo no me cuadraba. Hablaba mucho de hacerse rico rápido, como si el dinero cayera del cielo, y se notaba que esperaba que otros le resolvieran. Y entonces llegó la llamada que me volteó todo. «Tania, tienes que venir ya», me dijo mi mamá, con la voz tensa. «¿Es importante?». Yo pensé que era por la universidad de Paola. Ella estaba entre varias opciones y yo ya me imaginaba que querían mi opinión, o que necesitaban ayuda para organizar pagos, becas, esas cosas. Paola tenía calificaciones decentes. No como las mías, si soy honesta, pero sí como para entrar a una universidad pública y acomodarse. Qué equivocada estaba. Cuando llegué esa tarde a casa de mis papás, el ambiente estaba rarísimo. Mi mamá y mi papá estaban sentados tiesos en el sillón, en sus lugares de siempre. Paola estaba en el sillón individual, recargada, con una cara que no era de nervios. Era satisfecha, esa era la palabra. «Siéntate», me dijo mi papá. Su voz sonaba áspera, como cansada. Se veía más grande, más agotado. Me senté en la orilla de la sala, con el corazón acelerado. «Paola está embarazada», soltó mi mamá, sin rodeos. Me quedé en blanco. Mi hermana de 18 años, embarazada, del novio de la tienda de la plaza. Vi cómo mi mamá se retorcía las manos en el regazo, un gesto nervioso que tenía desde que yo era niña. «Y hay otra cosa», siguió, enderezándose, como agarrando fuerza. «Paola y Diego van a necesitar dónde vivir. Se van a pasar al departamento». Sentí como si me hubieran cacheteado. El piso se me movió y tuve que agarrarme de la orilla del sillón. «¿Perdón? Vas a tener que salirte», dijo mi mamá, como si me estuviera avisando que iba a llover. «Paola y Diego necesitan un lugar para empezar su familia. Es la solución perfecta. El departamento ya está amueblado, está en buena zona y les queda cerca de los papás de Diego». Volteé a ver a Paola. Estaba viendo sus uñas recién pintadas con una sonrisita, como si esto fuera una victoria. Ni siquiera tuvo el mínimo de vergüenza de mirarme a la cara. Traía puesto uno de mis suéteres, otra vez. Ese que me pidió, prestado el mes pasado y nunca me regresó. «Denme tiempo de buscar algo», dije, tratando de que no se me quebrara la voz. «No es tan fácil conseguir de un día para otro. 1 semana es suficiente», dijo mi mamá y luego, como si se le hubiera olvidado algo sin importancia, agregó. «Ah, y vas a seguir pagando la renta, porque tu hermana no puede con eso ahorita». Yo solté una risa sin querer. Me salió sola, pensando que era broma. Pero vi sus caras y se me murió la risa. «No pueden estar hablando en serio», dije. «Tu hermana y Diego están muy jóvenes», explicó mi mamá, con ese tono de «te lo digo despacio para que entiendas». «Todavía no tienen trabajos, y con el bebé en camino». Se quedó señalando la panza de Paola, que todavía ni se notaba. «Entonces, a ver», la interrumpí, ya sin poderme controlar. «¿Quieren que me salga del departamento y siga depositando para un lugar en el que yo ya no voy a vivir? ¿Para que ellos vivan ahí? Necesitan nuestra ayuda», dijo mi papá, por fin mirándome a los ojos. «Es tu responsabilidad como hermana mayor. La familia se apoya». ¿Mi responsabilidad? Me paré. Me temblaban las manos del coraje. Si son lo bastante grandes para tener un bebé, son lo bastante grandes para trabajar y mantenerse. ¿Diego ya buscó algo de tiempo completo? ¿Paola? ¿Alguien está haciendo algo aparte de exigir? ¿Cómo puede ser tan egoísta?», chilló Paola de golpe, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Eran las mismas lágrimas de siempre, las que usaba cuando tenía 12 y quería un celular nuevo, o cuando tenía 14 y no la dejaban ir a una fiesta. «Voy a ser mamá. ¿No te importa tu sobrino o sobrina? Estás siendo una malagradecida», dijo mi mamá fría. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Malagradecida?», dije, sintiendo que me ardía la garganta. «Llevo 1 año pagando renta. Me he partido el lomo desde la universidad.
Y ahora quieren que mantenga a 2 adultos que se metieron en esto y no quieren resolver nada. No voy a pagar ni un peso para ellos, y tampoco voy a seguir depositando por un departamento en el que ya no vivo. Si ustedes quieren permitir esto, es su decisión, pero no cuenten conmigo. Me fui de esa casa con sus gritos persiguiéndome hasta el coche. Egoísta, malagradecida, sin corazón. La puerta se azotó detrás de mí con un sonido que se sintió definitivo. Ni esperé la semana. Esa misma noche empecé a empacar. Lloré mientras doblaba ropa, mientras guardaba papeles, mientras veía 4 años de mi vida en cajas. Por suerte tenía ahorros. Todas esas horas extra, todos esos no salgo hoy, todo ese esfuerzo, por fin iban a servir para algo. Yo había guardado dinero para un día difícil, y pues ya había llegado. Encontré un estudio chiquito, ya del lado de la ciudad, por Azcapotzalco. Lo fui a ver al día siguiente, firmé el contrato, y ya. No era bonito como el otro. La cocina era chiquita, el baño pedía arreglo, y el camino al trabajo iba a ser más pesado. De Satélite a Polanco ya era un tema. Pero desde Azcapotzalco, si me tocaba hora pico o lluvia, se ponía peor. Aún así, era mío. Mientras empacaba, hice algo bien específico. Hice listas de todo lo que había en el departamento y lo separé por lo que era de mis papás y lo que era mío. Los muebles que ellos habían puesto se quedaban. El sillón viejo que bajaron de su casa, la mesa del comedor que había sido de mi abuela Lucha, el librero que mi papá armó cuando me mudé, eso se quedaba. Pero los libros que llenaban el librero, la ropa, mis cosas de cocina, todo lo que yo compré con mi dinero, se fue conmigo. Mi cafetera, que me compré cuando me cayó mi primer bono. Mi laptop, pagada con propinas del restaurante. Mi cama, que fui armando poco a poco. Base, colchón, ropa de cama, todo en mis primeros meses de trabajo de tiempo completo. Mis trastes, mis sartenes, mi licuadora, mis cosas. Todo eso lo metí en cajas con mi nombre. Me tardé 2 días en moverme. Mi jefa, Lorena, me dio chance de tomarme un día personal. No le conté todo. Solo le dije que era un tema familiar. Cuando terminé, pasé por casa de mis papás. Me estacioné, caminé hasta la entrada y dejé la llave del departamento con el vigilante, en un sobre con el nombre de mi mamá. No dejé nota. ¿Qué iba a decir que no hubiera quedado claro ya? Una semana después, mi celular se llenó de llamadas. Mi mamá me marcó furiosa. «¿Qué le hiciste al departamento?», me gritó. «Lo dejaste pelón. No hay cama, no hay trastes, no hay nada. Lo que estaba cuando yo me mudé ahí sigue», dije, respirando hondo para mantenerme firme. Yo solo me llevé lo mío, lo que compré con mi dinero. El dinero que gané trabajando mientras estudiaba. A ver si Paola y Diego intentan hacer lo mismo. Eres una. Mi mamá empezó a aventar insultos, pero de esos que no voy a repetir. Nunca la había escuchado así. Colgué. Esa noche, sentada en un colchón en el piso de mi nuevo estudio, lloré como no había llorado desde que empezó todo. Lloré por la familia que yo creía que tenía, por mi hermana, que ya se sentía como una extraña, por mis papás, que eligieron cubrirle todo a ella y dejarme a mí como si yo estorbara. Y lloré por mí, por la Tania que de verdad pensó que con hacer las cosas bien bastaba. Es impresionante cómo te cambia la vida en un año. Pasé de ser la hija responsable a ser la ingrata. Me clavé en el trabajo con una intensidad que hasta a mí me sorprendió. Si había un cliente con una bronca en redes a las 2 de la mañana, yo me ofrecía. Si necesitaban a alguien un sábado para preparar una presentación pesada, yo iba. El trabajo se volvió mi refugio, el único lugar donde el esfuerzo sí tenía sentido. Con el tiempo empecé a liderar proyectos. Me dieron una promoción, luego otra. El aumento me alcanzó para respirar y para empezar a soñar con algo más que sobrevivir. Abrí una cuenta de ahorro solo para un enganche. Mes con mes metía lo que podía. No era magia, era disciplina. Años de irme temprano, de aguantar tráfico, de decir que no a gastos, de cuidar cada peso. Por amigos en común y por lo que se veía en redes, me enteré de cosas de mi familia. Paola tuvo un niño, mi sobrino. Yo no lo conocí, solo vi fotos. El típico bebé envuelto, sonrisitas, manitas gorditas. Y Paola, feliz en el departamento donde yo viví, jugando a la casita con Diego, mientras mis papás pagaban todo. Un día, de la nada, me llegó un mensaje por WhatsApp de Paola. El corazón se me brincó cuando vi su nombre.
Una parte de mí se emocionó, aunque me daba pena admitirlo. Hola, hermana. Espero que estés bien. Supe que te ascendieron. Felicidades. Deberías venir a ver a tu sobrino. Está precioso. Y, pues ya ves que te va bien. A lo mejor nos puedes ayudar con unas cositas. Yo ya sabía que venía el pero. Antes de que yo respondiera, me llegó otro mensaje. Y luego otro. Era una lista larguísima de cosas para bebé, pero no de lo básico. Eran cosas carísimas. Ropita de marca, una carriola que costaba varios miles de pesos, juguetes de lujo, decoraciones para cuarto. Nada urgente, pura cosa para presumir. Me quedé viendo la pantalla, sin creerlo. Después de tanto tiempo sin hablarme, ese era su acercamiento. Ni una disculpa, ni un «oye, lo siento», nada. Solo una lista. Le contesté una sola cosa, directo, ignorando su lista por completo. «Ya están trabajando». Tardó poquito en responder, como si lo tuviera listo. Pues no. Mis papás se están haciendo cargo de todo. Ellos pagan los recibos y nos dan para gastar. Diego y yo no necesitamos trabajar ahorita. Estamos enfocados en ser papás. Eso es bien pesado, tú sabes. Y luego vino lo peor. Lo que de verdad me dio coraje. De hecho, estamos pensando en tener otro pronto. Mis papás son bien fáciles, la verdad. Nos van a seguir ayudando si hay otro bebé. Y también queremos boda grande. Nada de cosas sencillas. Mis papás la van a pagar, ni modo. Leí ese mensaje 3 veces. Cada vez me daba más coraje. Mi hermana, hablando así de mis papás como si fueran tontos, mientras les sacaba dinero, planeando otro embarazo para amarrarlos, y aparte queriendo boda grande con dinero ajeno. No le respondí. Cerré el celular y traté de seguir mi vida, pero esa frase se me quedó pegada en la cabeza. Unos meses después me marcó mi mamá. No era un mensaje, era llamada. Yo estuve a punto de no contestar, pero algo me dijo que contestara. «Tania», dijo, y su voz ya no era la de siempre. Sonaba cansada, apagada. «Tenemos que hablar. ¿Puedes venir?» No sé si fue curiosidad o si todavía me quedaba esperanza de arreglar algo, pero fui. Manejar por esas calles se sintió raro, como visitar un lugar que ya no era mío. Cuando entré, los vi y me impactó. Se veían más grandes. Mi papá con más canas. Mi mamá con ojeras marcadas. Los dos con una postura de derrota que yo nunca les había visto. «Estamos agarrando turnos extra», dijo mi papá, sin rodeos. «Horas extra, para ayudar a tu hermana y a Diego». Yo me quedé callada. El reloj de la pared se oía clarito. «Ya estamos rebasados», siguió mi mamá, como si se le atorara la voz. «Entre el mantenimiento, los gastos del bebé, los antojos, la renta, todo. Ya no alcanza. Y ellos no se apuran en nada». Yo la escuché y me dolió, porque aunque estaba enojada, seguían siendo mis papás. Pero también me acordé de cómo me hablaron a mí. «Sabemos que a ti te está yendo bien», continuó. Y ahí lo entendí. «Creemos que ya te toca ayudar a tu hermana también». Se me salió la risa, de pura incredulidad. «¿Me están diciendo en serio que quieren que yo también los mantenga? Tu hermana no puede trabajar ahorita», insistió mi mamá. «Tiene al bebé». «¿Y Diego?», pregunté, sin levantar la voz. «Diego no puede trabajar. ¿No puede ayudar con el bebé? ¿O eso no se les ocurre?» Los vi. A los dos. A mis papás que me enseñaron a estudiar, a esforzarme, a ganarme lo mío. Los vi defendiendo a 2 adultos capaces que no querían hacer nada. «Entonces déjenme ver si entendí», dije despacio, marcando cada palabra. «Ustedes están trabajando más para mantener a Paola y a Diego, que podrían trabajar pero no quieren. Y ahora quieren que yo me sume a seguirles permitiendo eso». Mi papá se puso rojo. «Eres egoísta», me soltó. «Y si no vas a ayudar a tu hermana, a partir de hoy ya no cuentes con nosotros. Aquí se acabó». Yo lo miré y sentí una calma triste. «No puedes echar de tu vida a alguien que ya se fue», dije bajito. Me paré y me salí. Cerré la puerta sin azotarla. Pero, al cerrarse, se sintió como cuando te das cuenta de que ya no hay vuelta. Esa noche, ya en mi casa, me hice un té. Me senté frente a la computadora y busqué el mensaje de Paola, el que me había mandado meses atrás, donde decía tan tranquila que mis papás eran bien fáciles y que planeaban otro bebé para que lo siguieran manteniendo, más la boda grande. Me quedé viendo la pantalla un rato. Mi dedo tembló tantito sobre reenviar. Sentí esa cosa de no debo,
como si yo estuviera traicionando una confianza. Pero luego me acordé de algo simple. Paola ya había traicionado a mis papás mucho antes, y sin remordimiento. No escribí nada. No puse explicación. Solo reenvié la captura a mi mamá. A la semana me marcó la tía Sandra. Ella siempre fue la que se enteraba de todo, y lo contaba a medias, pero esta vez sonaba impactada. «No vas a creer lo que pasó», dijo, con esa voz de chisme serio. «Tus papás corrieron a Paola del departamento». «¿Qué?», dije, y casi se me cae el vaso. «Sí. Hubo un pleito horrible. Tu mamá vio lo que Paola dijo, eso de que les veía la cara, y tu papá explotó. Pero la verdad, ya venían molestos desde antes, que si Diego no aportaba, que si Paola pedía y pedía, que si cada quincena era otra cosa. El mensaje fue la gota. Les dijeron a Paola y a Diego que se salieran, que ya no les iban a dar dinero. Yo me quedé callada, escuchando. Mi tía me contó que Paola gritó, lloró, se tiró al drama como siempre, que Diego estaba parado como poste, sin saber ni qué decir, y que mi mamá, según mi tía, estaba rara, como tranquila de cansancio. Dijo algo así como, «Ya nos vieron la cara demasiado tiempo», me contó. Y les dieron una semana para irse. Cuando colgué, no pasaron ni 10 minutos, y me entró la llamada de Paola. «Tania», dijo llorando, llorando como siempre. «Por favor, ¿nos podemos quedar contigo tantito? Nada más en lo que nos acomodamos. No tenemos a dónde ir. Por favor, por el bebé». Yo respiré hondo. Y me sorprendió lo fácil que salió. «No», dije firme. Hubo un silencio, y luego cambió el tono. «Eres igualita que ellos», gritó. «Todos son bien egoístas. Somos familia. La familia no se aprovecha de la familia», le contesté bajito. Y colgué. Después supe, por el mismo canal familiar, que Paola, Diego y el bebé se fueron con los papás de Diego. Y ahí las cosas no eran como en mi casa. La mamá de Diego era de carácter fuerte, de las que dicen las cosas como son, de las que creen en reglas, de las que no toleran a los que quieren vivir de otros. Mi tía Sandra me contaba que Paola estaba miserable, que su suegra la traía con horario, que tenía que ayudar en la casa, lavar su ropa, hacer comida, recoger y cuidar a su hijo de verdad, no nomás tomarse fotos, que ahí cada quien lava su plato y coopera, aunque sea con poquito. Que Diego sí tuvo que conseguir trabajo de tiempo completo, en un almacén por la zona, y que tenía que aportar a la casa, que ahí no existía eso de «denme para gastar». Paola, según mi tía, se la pasaba llorando diciendo que era injusto, que nadie entendía lo pesado de su vida. Pero por primera vez en su vida, alguien no le estaba comprando el drama. Pasaron un par de años más. Yo seguí trabajando, ahorrando, moviéndome en la agencia. Me tocó aguantar tráfico, juntas largas, cierres pesados, y aún así no soltar el objetivo. Para entonces, ya hasta había juntado un enganche de muchos miles de pesos y, con mi historial y un crédito, logré comprar un departamento usado, sencillo, en una zona tranquila y accesible. No era lujoso, pero era mío. Unas semanas después, fue mi cumpleaños. Esa noche invité a unos amigos cercanos. Cenamos algo simple, platicamos, nos reímos. Por un rato me sentí en paz. En pleno postre sonó el timbre. Abrí y un mensajero me entregó un paquete. Cuando vi el remitente, se me aceleró el corazón. Era de mis papás. Adentro venía un portarretrato plateado, elegante pero sin ser presumido. Lo reconocí de inmediato. Era de esos que yo había visto una vez, años atrás, cuando fui con mi mamá a una tienda y dije que se me hacía precioso para poner mi título. En ese momento estaba fuera de mi presupuesto, y lo dejé pasar. Venía una tarjeta. Perdón. La regamos contigo. Te extrañamos. Cuando estés lista, queremos escucharte sin pedirte nada. La letra era de mi mamá, pero mi papá también firmó. No había exigencias. No había reclamos. No había chantaje. Solo esas palabras. Puse el portarretrato en la mesa de la sala y me quedé viéndolo mucho rato. Mis amigos me preguntaron si estaba bien, y yo, la verdad, no supe qué decir. ¿Cómo explicas que un objeto así pueda sentirse como una disculpa y al mismo tiempo como una herida abierta? Eso fue hace 2 semanas. El portarretrato sigue ahí, en mi sala. Y la tarjeta la tengo pegada en el refri con un imán. La veo diario. No les he hablado.
Todavía me duele. Es como un dolor bajito que no se va, y que de repente se prende cuando me acuerdo de todo. De cómo me sacaron de mi casa. De cómo me exigieron que pagara por algo que ya no era para mí. De cómo me quisieron amarrar con la palabra familia, solo cuando les convenía. De Paola me entero por terceros. Sigue con los papás de Diego. Sigue quejándose de que tiene que hacer, de que hay reglas, de que ya no le dan dinero nomás porque sí. Su suegra no la deja tirarse en la cama todo el día. La pone a hacer comida, a recoger, a organizarse. Y si Paola se pone dramática, la señora no se quiebra. Una parte de mí, aunque me dé pena decirlo, espera que esto la haga madurar. Que de verdad entienda algo. Que aprenda lo que mis papás no le enseñaron. Que el cariño no es lo mismo que permitir todo. Que ser familia no significa ser tapete. Que el respeto no se exige, se gana. Que primero va la responsabilidad y luego los gustos. Yo, por mi parte, estoy bien. Mi carrera ha crecido. Me dieron otra promoción y ahora llevo un equipo. Tengo amigos que respetan límites. Estoy aprendiendo a decir que no sin sentirme culpable. Estoy aprendiendo a poner distancia cuando alguien quiere usarme. A veces extraño la idea de mi familia, la de antes, la que yo creía que tenía. Pero también estoy empezando a aceptar que esa idea no era real. No como yo la imaginaba. El portarretrato plateado sigue en mi mesa. No he puesto mi título ahí todavía, no sé por qué. Tal vez porque todavía no sé si es una rama de paz o solo un intento de volver a jalarme. No he marcado, no he ido, no los he visto. No porque no los extrañe, sino porque todavía no estoy lista para sentarme frente a ellos sin sentir que me arde el pecho. Por ahora me enfoco en mi vida. En mi casa, que poco a poco se siente hogar, con cosas que yo elegí y que yo pagué. En mi trabajo, que me ha enseñado que el esfuerzo sí cuenta cuando nadie te está cobrando amor con factura. Estoy planeando tomarme unas vacaciones el próximo mes, la primera de verdad desde la universidad. Y hasta estoy pensando en adoptar un perrito. Son pasos chiquitos, pero son míos. Y mientras tanto, cada vez que paso por la sala y veo ese portarretrato, me acuerdo de todo lo que perdí. Sí, pero también de algo más. De lo que construí con mis manos. De que no tengo que aceptar migajas disfrazadas de familia. De que puedo quererlos y, aún así, cuidarme. Tal vez un día marque. Tal vez un día me siente con ellos. Tal vez el dolor baje lo suficiente como para hablar sin que se convierta en otra pelea. Pero hoy, no. Hoy sigo aquí, en mi propio espacio, respirando más tranquila, recordándome que poner límites no te vuelve mala persona, te vuelve alguien que se respeta. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se siente como una victoria real.